¿Cómo están, amigos, amigas? Gracias por venirse aquí a Test Noticias en esta nueva época donde les sigo hablando de rock y metal y les sigo haciendo la invitación como ha sido así 3 semanas antes del 10 de abril que empecé a anunciarles el cambio de giro de este canal, que entonces ustedes me pongan en los comentarios o cuando haga una transmisión en vivo qué otros temas les gustaría que esté tratando en este canal, y con mucho gusto, si son temas que ustedes conocen, siempre van a tener disponible el StreamYard para estar apareciendo junto conmigo en la transmisión. Son temas que usted mayormente conoce. Yo nada más estaré entonces dando apuntes. Nos vamos a poner de acuerdo, pero únicamente para saber cuál es el tema y yo también estudiarlo, no por que a ver qué tú me vas a decir y cómo lo vas a decir y cada quien, ¿no? Y tenemos que cuidar mucho también la decencia de las cosas porque hay muchos temas que YouTube no admite y hay otros temas que tampoco a mí me interesa tocar. Estamos viendo ahora que siguen saliendo nuevos discos, que siguen saliendo propuestas de grupos que nacieron más recientemente. Y dentro de todos estos estilos se viene uno a la mente para estar pensando cómo uno se acostumbró a estar escuchando siempre nuevas propuestas de tantos grupos. Se desencadenó esta corriente de grupos nacidos allá en Europa, donde desde niños se empiezan a estudiar instrumentos en las escuelas y entonces tienen una retroalimentación bastante nutrida para estar entendiendo la música y cómo se escribe la música y cómo se escucha la música. Y en esos sentidos, pues el grupo de The Ghost es un grupo que ha venido siendo una propuesta que nace en el 2010. Yo se los digo sinceramente, a mí Ghost nunca me ha venido llamando la atención. Y llegó el momento como rockero y metalero que dije, a ver, acaba de salir este disco, lo voy a escuchar, como ya lo hice, y entonces les voy a propinar una reseña, muy sincera de mi parte, y que se entienda que cuando algo es sincero te están alguien hablando con honestidad, ¿no? Porque en esto de la música y el metal, créanme que también luego hay personas muy fanatizadas que revedas no se abren a estar escuchando las opiniones de la demás gente. Y no es por darte mi opinión para que entonces 100% te tire tu castillo de cartas, o para estar aquí únicamente hablando como si yo fuera parte de una compañía disquera para estarle haciendo y diciendo las cosas a cualquier grupo, ¿eh? Así lo voy a estar haciendo, como si yo tuviera la misión de estarles cuidando su virginidad, o sea, eso tampoco. Hay otros canales que se han venido dedicando también a estar hablando de este tipo de género de rock y de bandas, y de veras parece que son parte de las compañías disqueras para únicamente estar hablando y promocionando las cosas sin quererles arrancar un pelito a las bandas, y eso también no lo considero que sea algo apropiado de cualquier persona que realmente aprecie este género de rock o de metal, porque también nos hemos aprendido a ser exigentes, y eso está muy bien en la música para no estar tampoco aceptando cualquier tipo de cosas. Bueno, lo de Ghost, quiero hacer esta reseña, ¿no? Estar escudriñando en el mundo del rock y el metal, pues es una misión difícil, compleja, porque mucho se encierra más en los gustos propios, que realmente llevó a tantos grupos pues a ser reconocidos por las masas, o no. El rock y el metal, ambos primos y hermanados en la historia, misma fuente provenientes del blues, conllevó a tantos de esos grupos a implementar nuevas fórmulas e instrumentos que comúnmente no se empleaban en este género. Pero esta aventurosa apuesta en tantos ejemplos dio resultados y encumbraron a tantos de estos grupos en estos géneros. Y se ramificaron además los géneros, dentro del metal y el rock. Simplemente recordar que los Beatles mostraron el camino al grabar su disco, el Sgt. Pepper Lonely Band,
donde incluyeron armónicas, trompetas, trombones, cornos ingleses, violines, chelos, tubas, piano, ¿no? O los nacientes sintetizadores, pianos escalados al uso de electrónica, y con el tiempo le fueron incluyendo además efectos para inclusive sonar como otros instrumentos. Estar copiando esos sonidos. Más adelante, con el nacimiento del rock progresivo, con Pink Floyd, Rush, Camel, Tangerine Dream, Alan Parsons, se encubraron el uso de estos instrumentos al incluirlos de una manera mucho más preponderante, además de la inclusión de pasajes instrumentales que fueran de ser melódicos y tenían una creatividad y armonía incluida dentro de todos y tantos de los temas, ¿no?, de estos grupos. Más recientemente, hace 20 años, los grupos europeos sacaron a relucir lo que constantemente se les enseña desde niños a aprender instrumentos, incluidos en la música clásica. Y eso lo usaron para crear grupos también metaleros, que crearon una fórmula bastante más interesante, muy retroalimentada, para estar entendiendo que el rock y el metal también no es para cualquiera, donde se crean escalas, sonetos e instrumentaciones que siempre están evocados a satisfacer las realezas y oligarquías, ¿no?, como fue lo de la música clásica. El clasismo impulsa siempre a sus autores a exigirse para poder obtener una mejor categoría dentro de estos grupos. Llegando a lo de Ghost, pues tenemos también que hacer rápidamente un repaso en este canal, ¿no?, ya que nunca había hablado de ellos. Ellos tienen álbumes que salieron en 2010, se llamó Opus Eponymous, 2010, Infestisuam en 2013, Meliora en 2015, Prekele en 2018, Imperia en 2022 y ahora sale el Skeleton en 2025. Ver la imagen de Ghost, como se las estoy mostrando aquí, pues obviamente y automáticamente evoca a grupos, y pues el que fue el originario de estarlo poniendo a este tipo de caracterizaciones y maquillajes completos en la cara, al grupo Kiss, y que dentro de sus cosas que además ellos trajeron es estar utilizando la imagen del Papa, ¿no? O sea, siguen este tipo de cuestiones utilizadas por los grupos para mayormente estar tratando de provocar a las personas que son, vamos a llamarlo así, purificadas, que llevan la religión o que la están entendiendo como un modo de cosas que son muy importantes de estar siguiendo, pero ni siquiera en sus maneras de ser con los demás están implementando, ¿no?, esas cosas de la religión que tanto defienden pero que tanto critican estos grupos. El metal y el rock, como se los dije la vez pasada, es una forma de estar viéndola como lo vemos en los actores de películas de terror, ¿no?, como el caso de Jack Nicholson, donde se hizo tan famoso en El Resplandor, y que fuera alguien que ocupara ser un cuate muy psicópata, y obviamente él está implementando un personaje. En tantos casos así se tiene que ver con el rock. En otros, lamentablemente, sí se han visto que son personas que no están bien del tinaco. Son casos muy contados. Así es como este tipo de cosas siempre lo han envuelto al rock, ¿no? Y en lo que es referente a Ghost, que aquí les vuelvo a mostrar esta imagen de ellos. Y hablando de Ghost, como dice, la alineación actual de Ghost está encabezada por el líder que se hace llamar Papa Quinto Perpetua, junto con los Nameless Ghouls, o sea, los espíritus innombrables, un grupo de músicos que tocan todos los instrumentos en vivo, y los Nameless Ghouls cambian con cada álbum, al igual que los Ghouls son femeninos y masculinos. Papa Quinto Perpetua es el actual líder de Ghost. Nameless Ghouls, un grupo de músicos que tocan todos los instrumentos en vivo. Ghouls y Ghoulettes. Se han informado que hay 8 Nameless Ghouls, 3 de los cuales son
Goulettes, o sea, mujeres, también conocidas como Gullels. Miembros actuales está Hayden Scott, Peter Erickson, Cosmos Zinderman, Justin Taylor, Laura Scarborough, Matt Galica, Olivia Moreale y Randy Moore. Los Nameless Ghosts representan cada uno de los 5 elementos: el fuego, el agua, el viento, la tierra y el éter. Llevan los símbolos químicos correspondientes a sus elementos en sus instrumentos. El vestuario de los Nameless Ghosts ha cambiado con cada álbum, y cada uno de los 5 símbolos elementales bordados en el pecho derecho de su vestuario. El símbolo elemental que representa a Ghoul individual está resaltado para mostrar identidad del usuario, o sea, toda la historia así armada, ¿no? Así inclusive esto lo podemos ver igualmente como se manejan los personajes para una muy buena obra de teatro, una muy buena ópera, ¿no? Es que también las obras de ópera pues, llevan a todos los personajes caracterizados, llevan escenarios a veces complejos, llevan escenarios a veces demasiado sencillos, pero cuidando mucho lo que es la visualización y las actuaciones, ¿no? Bueno, ese es el caso de Ghoul. Vamos a hablar de los temas de este disco. Y como se los digo, yo nunca jamás había venido siguiendo a Ghost, y ahora por el hecho de este nuevo disco que sale en 2025 para retomar el tema de que el rock o el metal pues no está muerto, como dice Gene Simmons, además del grupo Kiss, o sea, porque ese cuate si no es el centro del universo, entonces no, lo demás no vale. Fíjense, vamos a hablar y les digo de manera auténtica, y es una reseña que hago de una manera bastante sincera, y no con el propósito, la finalidad de molestar o ofender a nadie, sino nada más para que se tome en cuenta. Y ya ustedes tendrán la mejor oportunidad cuando escuchen el disco de decir, no, pues sí, tenía razón o no. Bueno, abre este disco con una canción llamada Peacefield, el campo de la paz, que es absolutamente melódica. Tiene esos tintes jarroqueros de principio a fin, con el típico increciendo, ¿no? En las guitarras, que se va manejando de una manera, vamos a llamarla así, tranquilona, y luego se va poniendo más pesadona para que se me entienda mejor. Y la guitarra es el elemento preponderante en este tema, ¿no? Está con una voz la cual empieza, y así como es en cada uno de los temas del disco, no tiene potencia ni cambios de tonos, excepto en un tema durante todo el disco. Siempre se ha dedicado este disco únicamente en la armonización de voces con los Ghouls, y este tema parece tomar ingredientes tipo Nightwish, tipo épica, tipo Kansas, tipo Journey, que además el disco en su generalidad, yo lo veo con muchos elementos de Journey sobre todo. Hasta suena como un tema para película de superhéroes o para un anuncio, ¿no? De un auto aguantador. Luego el segundo tema es Lágrima, y comienza con una guitarra con un riff melódico, tocado en 4/4, y la voz se acomoda en un tono alto para caer de nueva cuenta en la armonización vocal y en el precoro. Y así se va la canción. Evoca al sonido de grupos como Queen, Lacrimosa o Dem Yankees, que eso también lo entendí así, lo sentí así con Dem Yankees en 3-4 temas de este disco. Sí, en la armónica de la estructura de este tema. Luego está el tema que se llamó Satanized, un tema que va a 3/4, el cual mantiene un ritmo de batería apagado de manera constante, y en el cual trata de contar las confesiones de alguien que cede al pecado, que no se encuentra la esperada respuesta en Dios porque sigue tomando decisiones erradas y envueltas en su debilidad, y que en las escalas de guitarra lleva una armonía en sus pisadas que no son rebuscadas y que trata de evocar lo elaborado, incluyendo, ahí me llevó a cosas que escuché con Ted Nugent, luego con Avantasia, que es un grupo mucho más para acá de los 90s, e inclusive en la característica de sus estructuras, a Coroner, o en las pisadas que ocupan. Luego sigue el cuarto tema, Guiding Lights, completamente una balada de poder o power ballad,
Ghost le da más presencia a la guitarra sintetizada y también a los teclados. La letra describe la historia de alguien que prefiere irse por el camino de los placeres y las decisiones placenteras, donde la letra habla de que no se puede seguir un camino instalado en la palabra de Dios y con los actos está constantemente anunciando esas directrices. La letra, muy al tipo Stryper, tiene un arpegio de guitarra apegado a temas que hemos escuchado en Ozzy, como en el disco No More Tears, o de una Lita Ford en su disco de Lisa. Ese tipo de arpegios, como los tocan en este tema. O más para acá grupos como Valdemar, con toques de Children of Bodom. De Profundis Borealis es el quinto tema, y comienza con un piano y se enlaza con una guitarra y una estructura distorsionada sin perder la armonización. La letra es analítica y autorreflexiva de alguien que debe de tomar los cambios de paradigmas existenciales para hacerse más seguro de sus decisiones y no dejar pasar la oportunidad. Suena a Nightwish en su estructura musical y evoca también a pensar en bandas como Elven King, que es una banda de origen europeo y que además es también de los grupos noventeros europeos que empezaron a sacar varios discos desde entonces. Luego el sexto tema se llama Cenotaph. Con un ritmo de contratiempos comienza este tema para añadir un riff de guitarra armónico. Me hizo recordar y evocar ese fraseo tipo hard road de Black Sabbath, impreso en su disco Never Say Die, y al mismo tiempo hay más cambio de tonos. La guitarra se mantiene con un riff igual, o sea, es monótono y solo juega con otras armonizaciones que son entrelazadas con escalas en el sintetizador. La letra habla de cómo se requiere esa fuerza o de alguien que te apoye. Tiene tintes de tipo de composición usadas por Journey en su disco Departure, ese disco de Journey, ese de los discos que lanzaron, que son de los primeros discos de Journey, que además tenían esos tintes de rock progresivo además. El séptimo tema se llama Misilia Mori y sigue en la línea armónica del medio power ballad, haciendo uso de requintos en una escala dórica donde es preponderante esta utilización en esas escalas. Voces armónicas que no tienen cambios durante el tema, siguen siendo monotónicas y el mismo patrón journeyesco. El tema también me volvió a recordar el tipo de composición de este grupo de Yankees. Está bien hecho, pero demasiado comercial. Luego llega el octavo tema, Excelsis, preponderando la armonía vocal y comenzando el tema evoca muy bien al estilo compositivo baladesco que imprimía Heart, el grupo de las hermanas Wilson, o con esos tintes compositivos y escalas de Kansas. Un teclado que va acompañado y que va al estilo de las escalas de ese tipo. La letra evoca los ciclos de las relaciones que tantas terminan porque las personas no se definen en a quién realmente quieren a su lado. El requinto evoca el hecho de Ritchie Blackmore con ese tipo de estilo de característica de sello en Rainbow, en el tema de Street of Dreams. A eso me evocó, me recordó mucho ese tema. O de Skid Row en el tema de Darkened Room. Al menos tienen ese mismo estilo compositivo. Y luego está Marks of the Evil One, el noveno tema con el que cierra el disco, y me recordó el tema de Arch Enemy, My Apocalypse, ya que se trata de meter en una balada, pero con guitarras más pesadas. En el caso de ese disco, la guitarra está amarrada y con cadenas de exposición muy cuadrados. No hay elementos o escalas que te sorprendan para impulsarte a sentir algo más vibrante en el total del disco. Se encapsulan en una estructura más tirado a lo comercial y la voz es lo mismo tema tras tema que la están tratando de una manera monotizada, sin cambios de tonos. Si la industria musical prefiere estar encontrando una beta ya muy utilizada, deben de donde en lugar de haber apoyado a quienes se distinguieron originalmente, las bandas que vienen desde los 70s, 80s, 90s, y originalmente para plasmarla, Ghost es el intento del refrito por su imagen escénica en el escenario, que eso completamente cambia la cosa, y que denota que quienes muy bien estudiados
su rol en el género, pero demasiado amarrado al momento de componer sus temas. No se escucha una interpretación original o un ofrecimiento donde se atrevan a plasmar un sello propio, y se los vuelvo a repetir, yo soy alguien que no había venido escuchando a Ghost desde el 2010, esto fue con este disco, y empecé a buscar otros temas de los discos anteriores, estoy plasmando mi sincera opinión. A final de cuentas es poner a las nuevas generaciones un grupo del cual digan, esto es de mi tiempo, y eso no tiene nada de malo. Lo malo es que haya gente de la vieja o de la nueva escuela que no puedan denotar que es un grupo que utiliza fórmulas refriteadas. ¿Se disfruta el material? Sí, sin duda. Está bueno para el relax viernesino o para ocuparlo en viajes de regreso a casa después del trabajo de placer. Se puede disfrutar junto a un familiar cerrado, de esos que no salen de sus gustos demasiado arraigados, sin el riesgo de que te quita la USB del estéreo. Esa es mi reseña sobre el nuevo disco de Ghost, Skeleton, y ese es también para traerles a ustedes, amigos, amigas, de los materiales nuevos, y que también sepan que en este canal así los voy a tratar. Que estén ustedes y los suyos lo mejor posible. Gracias por sus likes, gracias por acercarse a la nueva etapa de Tez Noticias. Aquí nos vemos después.